Existe un formato de imagen que podría ser necesario tener en cuenta cuando estamos trabajando con cámaras digitales, es decir, cuando estamos obteniendo imágenes desde cámaras digitales. Este formato es el formato RAW. Actualmente, muchas cámaras digitales, especialmente cámaras digitales semiprofesionales y profesionales, ofrecen dos formatos diferentes como formatos de captura: el formato JPG y el formato RAW. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos formatos? Cuando nosotros realizamos una captura utilizando una cámara digital y utilizando el formato JPG, entonces la cámara procesa la imagen antes de guardar esa imagen en la memoria de la cámara. ¿Qué quiere decir procesa la imagen? Quiere decir que cuando realizamos la toma fotográfica con esta cámara digital, el procesador de la cámara hace ajustes a esa imagen. Por ejemplo, ajustes de exposición, ajustes de balance de color, etc. Después de realizar esos ajustes, el procesador elimina la información que ya no necesita y guarda la imagen en la memoria de la cámara. Lo positivo de este proceso es que el usuario no tiene que preocuparse por la manipulación o el proceso de la imagen, porque la cámara está realizando ese proceso por él. Otra de las ventajas de este proceso es que el tamaño del archivo es mucho menor, ya que el formato JPG comprime la información. Sin embargo, al comprimir información siempre estamos removiendo información, ya que el proceso de compresión está buscando que la imagen sea lo menos pesada posible para que podamos de esa manera almacenar más imágenes en la memoria de la cámara. Ahora, cuando realizamos el proceso de captura en formato RAW, entonces la cámara captura toda la información posible. Esta vez no se va a eliminar absolutamente nada de la información capturada y tampoco va a realizar ningún tipo de proceso a la imagen, simplemente va a guardar esa información que se capturó. Esa información guardada se le denomina un negativo digital, y esto es nuevamente porque se almacenó toda la información que el sensor de la cámara pudo capturar. La principal ventaja de capturar las imágenes en el formato RAW es que nosotros posteriormente podemos realizar muchas ediciones y procesos a la imagen sin perder información de la misma, ya que nuevamente se capturó toda la información posible mediante la cámara. Por supuesto, nosotros también podemos editar las imágenes que han sido capturadas en formato JPG. Sin embargo, dado que cuando la cámara guarda la imagen en formato JPG se remueve mucha información, entonces esto limita la cantidad y la calidad de estas ediciones, cosa que no pasa cuando capturamos en formato RAW. Por supuesto, también tenemos desventajas al capturar en este formato RAW. Una de las desventajas es que los archivos son bastante pesados porque nuevamente contienen mucha información, y otra de las desventajas es que no todos los editores de imágenes son capaces de editar una imagen guardada en formato RAW. En el caso de Photoshop, esta aplicación utiliza un módulo independiente para editar en RAW y este módulo se llama Camera Raw. Si quieren conocer un poco más sobre el formato RAW, los invito a visitar la URL que estoy mostrando en este momento en la parte inferior de este slide. Dentro de esta URL existe una explicación mucho más extensa de lo que es y de lo que permite hacer el formato RAW. Algo que tenemos que tener en cuenta es que actualmente existen varias extensiones diferentes de formato RAW. Estas extensiones generalmente dependen de cada cámara. Por ejemplo, tenemos esta extensión NEF que es utilizada por las cámaras Nikon. Tenemos esta extensión CRW utilizada por las cámaras Canon. Y entre otras tenemos también esta extensión RAF utilizada por las cámaras Fuji. Dada toda esta variedad de extensiones del formato RAW, varias empresas en conjunto desarrollaron una extensión denominada DNG. Esta extensión corresponde a un formato estandarizado que es aceptado actualmente por muchos editores de imágenes, de manera que no tenemos que preocuparnos de si tenemos una cámara Nikon o Canon o Fuji. Simplemente lo que nosotros podemos hacer es realizar la conversión de extensión desde esta extensión particular, ya sea Nikon, Canon o Fuji, a la extensión estandarizada DNG. De manera que no tenemos que preocuparnos de si nuestro editor de imágenes como Photoshop tiene soporte para la extensión NEF o para la extensión CRW o para la extensión RAF, porque lo que podemos hacer simplemente es tomar las imágenes en estas extensiones particulares
y realizar la conversión a la extensión o al formato DNG, que nuevamente es un formato estandarizado. Si quieren conocer más sobre este formato estandarizado DNG, los invito a que visiten la URL que estoy mostrando en la parte inferior de este slide. Actualmente, muchos editores de imágenes tienen soporte para la extensión DNG. Por ejemplo, Lightroom es un editor de imagen que está orientado a flujos de trabajo fotográficos y tiene soporte para este formato. Esto es tanto la versión de Lightroom para escritorio como la versión de Lightroom para dispositivos móviles. De hecho, la imagen que estoy mostrando en la parte derecha de este slide corresponde a la interfaz de captura de imagen de la aplicación Lightroom para dispositivo móvil. Como pueden darse cuenta, esta aplicación permite que yo pueda elegir el formato en el cual voy a realizar la captura de la imagen mediante mi dispositivo móvil, ya sea en formato DNG o ya sea en formato JPG. A propósito, ustedes pueden descargar de forma gratuita en esta URL la aplicación móvil Lightroom, y actualmente esa aplicación está disponible para dispositivos iOS y para dispositivos Android.